Este libro de César Panduro Astorga, solo podemos alabarlo, pero primero hay que alabar a la persona, a César, porque tuve la suerte de encontrarme con él hace casi 30 años en Ica, cuando él integraba un grupo de muchachos con el lema de Jamunanta Manan Yachasca, es decir, el futuro no sabemos, o no sabemos qué será el futuro, para hacer una frase en castellano mejor, ¿no? Y eran una serie de muchachos muy interesantes, ¿no? Porque era gente de Ica que tenía un interés por lo intelectual, por la poesía, por la filosofía, y me hicieron presidente del grupo. Yo juré la presidencia en el Amauta de Mariátegui, ¿no? Porque así, bueno, fue voluntad de ellos, ¿no? Juré como presidente, ¿no? No sobre la Biblia, que no lo hubiera hecho, sino sobre el Amauta de Mariátegui, que es siempre admirable, ¿no? Mariátegui es uno de los pensadores a quienes tenemos que rescatar en el Perú, ¿no? Y esto no porque fuera de izquierda, ¿no? Porque pensó el Perú, trató de interpretar al Perú, y eso fue muy bueno, pero eso no tiene nada que ver con mi queridísimo amigo César. Me encontré ahí con César y luego vino lo de la biblioteca de Huacachina, que es pues una cosa notable, y lo más notable es que tiene bibliotecario, y ese es César Panduro, porque biblioteca sin bibliotecario pues es un círculo cuadrado, ¿no? O sea, no funciona de ninguna manera, tiene que haber un entusiasta de los libros para que haya una biblioteca. De lo contrario es una cosa burocrática, como el Ministerio de Educación, que no significa absolutamente nada y que no importará nada, ni importa actualmente, ¿no? Bueno, pero ahí comenzó mi vínculo con César, y siempre digo que si la biblioteca de Huacachina se justifica, o que ya solo se justificaría por lo que ha leído César, ¿no? Que ha leído más que yo, teniendo muchos menos años que yo, ¿no? Ahora yo he sido flojo siempre, he leído por aquí, por allá, en fin. Pero César ha aprovechado esa biblioteca maravillosamente, ¿no? Y ha leído a autores universales, autores peruanos, hasta, lo cual ya a mí me sorprende, lee a Heidegger, ¿no? Que es pues una lectura difícil, ¿no? Por decirlo menos. En fin, pero César ha sido siempre poeta, ¿no? En el fondo de su alma, y desde siempre me ha ido mostrando sus poemas, y a mí no me ha costado nada alabarlo, ¿no? Porque realmente en César hay mucha riqueza, ¿no? Y bueno, este libro en particular, que es lo que César, no sé por qué insiste en que yo presente sus libros, me obligó a presentar su novela. Yo nunca leo novelas recientes, no me interesan en lo más mínimo, porque las novelas me las cuento yo, ¿no? Y no quiero que nadie me cuente una novela, ¿no? Pero me obligó a presentar su novela
que me pareció maravillosa, dicho sea de paso, ¿no? Una descripción de mundos iqueños, ¿no? Y entrañablemente peruanos. Ese profesor aprista que pinta César ahí, la verdad que son... Y bueno, la prostituta que se enamora del personaje. Bueno, realmente es una novela muy linda que se titula, siempre me olvido cómo se titula, Morir el cielo. Morir el cielo. Yo se la recomiendo, porque sí, realmente es muy entretenida. Me obligó a presentar esa novela, o sea, me pidió que la presente y por supuesto tuve que leerla escrupulosamente. Me encantó, la presentamos en Ica, en la municipalidad de Ica, y fue realmente un placer presentarla porque es una novelita pues con mucho de poético y ciertamente también de sentimental, en fin, con mucha melancolía, porque bueno, Ica tiene algo de melancólico siempre, ¿no? No sé por qué. Quizá porque yo también tuve una infancia iqueña, ¿no? Y eso, bueno. Pero este libro, pues, ¿qué puedo decirles yo de este libro? Este libro, a mí lo que me impresiona más es que siempre César, y siempre en su poesía, ¿no?, hay un apego a lo natural, ¿no? A la sequía, el título, el mar, los cerros, las lagunas, lo natural. Es un poeta de la naturaleza, ¿no? César. Lo que lo mueve es la naturaleza. Y eso me parece que es maravilloso. Luego, hay aquí tintes segurenianos, ¿no?, que me encantan porque me encanta Eguren, ¿no? Unas líneas de Eguren que pasan levemente y una vasta reliquia de piedra en la montaña, dice un poema de Borges, ¿no? Pero unas líneas de Eguren que pasan levemente, es un poema que se titula El Perú, ¿eh?, y que la mayor parte de los peruanos no conoce, ¿no?, del gran Jorge Luis Borges, ¿no? El Perú nos dedicó un poema. Bueno, y unas líneas de Eguren que pasan levemente, ¿no?, y una vasta reliquia de piedra en la montaña, ¿no? Son las líneas con las que termina el poema ese, o casi termina, porque después hay un pareado siguiente, ¿no? El otoño y su melancolía nunca marchitan la flor de la alegría. Eso yo lo encuentro egureniano, ¿no? Muy lindo acá, ¿no? No sabe el cerro si pertenece a la tierra o al cielo. El que ensucia el mar ensucia la nube. El que ensucia la nube ensucia la lluvia. El que ensucia la lluvia ensucia el río. El que ensucia el río ensucia la tierra y todo lo que vive en ella. Es muy ecologizante, como que yo sé que César, igual que yo, detesta el pérfido progreso, ¿no?, y nos interesa conservar la naturaleza, ¿no?, a la que amamos, ¿no? Viento de amor es la mirada, airecito que solo siente el alma enamorada. Es solo versos que están por ahí, ¿no? Y que me parece que son... Y todo este libro es un homenaje a la tierra, ¿no? Hay un largo poema a Ica, desde el Cerro Zaraja, ¿no? Donde había una cruz que decían que
la había llevado el padre Guatemala, ¿no? Y se la llevaron para hacer leña, ¿no? Bueno, es el destino de todas las cosas, ¿no? Terminar en su peor, ¿no? Pero bueno, no sé, de repente además es bueno que se lleven las cruces, ¿no? Porque ¿qué hace una cruz encima de un cerro? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no? Bueno, esas son consideraciones de alguien que no tiene aprecio por las cruces, ¿no? Esas cruces, ¿no? Una chacana es otra cosa, ¿no? Pero las cruces que significan pues el dominio del catolicismo sobre... Bueno, pues ya estoy hablando de cosas que no vienen al caso, ¿no? Y que mejor sería no hablar de ellas, porque en el fondo además ya se sabe lo que pensamos respecto de estas cosas, ¿no? Pero claro, lo interesante ahora es que César nos lea sus poemas. Bueno, algunos, no voy a leerlos todos. Cuando pienso en Dios, veo a los árboles, ¿no? Hay algo ahí, yo diría muy panteísta, ¿no? Y con lo cual coincido en gran medida, en total medida, ¿no? Spinoza será siempre nuestro maestro, ¿no? Y creo que este poemario es un lindo espécimen de algo que quedará como parte de la poesía del Perú, ¿no? En mi opinión. Pero claro, no me hagan mucho caso porque yo lo quiero mucho a César, así que de repente estoy diciendo cosas que van más allá de lo justo, ¿no? ¿Dónde muere la acequia? ¿Qué canales surca en secreto? Que el río se desborda para hacer otros ríos, que el río tiene en las acequias sus críos, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué decirles? A mí me enternecen mucho los poemas en los que César habla de su madre y de sus hermanos, porque se nota que son muy sentidos, y no solo sentidos, sino extrayéndoles la poesía al sentimiento, ¿no? Porque de eso se trata, porque sentimentales somos todos, ¿no? Nos da la llorona, en fin, pero eso no tiene mucha importancia, ¿no? Lo importante es qué hacemos con eso que sentimos, ¿no? Y me parece que César, en este libro y en todas las cosas que César ha publicado, en sus cuentos también, bueno, hay algo que yo aprecio mucho y siento que ese primer contacto con César hace muchos años ha dado frutos, ¿no? No es que yo sienta frutos por su cuenta, ¿no? Pero así es siempre, ¿no? O sea, uno puede incentivar, uno puede señalar, como decía Billy hace un rato, ¿no? Señalar, ¿no? Porque la educación es señalar. Uno señala, mira, ¿no? Y el que quiere ve, el que no quiere no ve, ¿no? Hay un poema de Martín Adán que termina diciendo a enseñarse el poeta con vida. Y ese poeta lo pone en mayúscula, ¿no? Bueno, ¿qué es Dios? Hay un poema acá sobre ese tema, ¿no? Dios es una palabra, ¿no?
que esa palabra tenga un significado, un sentido, una importancia, bueno, depende de quién la usa y cómo la usa, ¿no? A enseñarse, el poeta convida, ¿no? Y la poesía es para eso también, ¿no? La poesía es para señalarnos a cosas importantes, a señalarnos a lo que sale sin duda de sentimientos humanos, ¿no? Pero que es algo más, ¿no? La poesía, el poeta nos convida a enseñar, el poeta que es poeta con mayúsculas, ¿no? A enseñarnos. Y enseñarnos es también llenarnos de señas, nosotros mismos, para los demás, ¿no? Enseñarnos por aprender y enseñarnos por ser seña para los otros, ¿no? Que es lo que, como mi amigo Ricardo González Gil sabe muy bien, es lo que hace un profesor, ¿no? Tener señas para sus alumnos, ¿no? Bueno, ya yo no quiero decir nada más. César, lee tus poemas. Gracias, Alberto. Bueno, buenas noches. Gracias a la gente que ha venido, especialmente iqueños, ¿no? Veo a varios iqueños e iqueñas. También quiero agradecer a algunas personas que me apoyaron en el libro, Leonidas Ceballos. Yo leí, Leonidas tiene un gran ojo como editor, entonces me recomendó, ¿no? Que los poemas habían poemas que salieron y creo que tuvo mucha razón. Y el agradecimiento también a Alberto, no de ahora, sino es un hombre bueno, ¿no? Realmente es un hombre bueno. A veces. Pero esas veces es bueno, ¿no? Y creo... Como dice Antonio Machado, en el buen sentido. En el buen sentido. Bueno, ¿no? Y creo que fue providencial no solamente conocerlo, sino es bien extraño porque uno termina pensando como él. Y probablemente porque he leído sus libros, porque lo he escuchado, porque también lo quiero un montón. Pero uno termina pensando, y en varias cosas de mi vida. Por ejemplo, como profesor, no soy el profesor obligado, no ese profesor que te está ahorcando, ¿no? El que quiera aprender, que aprenda, y creo que eso, una vez lo escuché hablar de Heidegger, ¿no? El enseñar es dejar aprender. Entonces, este libro es parte también de la enseñanza de Alberto, ¿no? Yo vengo de la Chacra, vengo de San José de los Molinos, que es la parte alta del Valle de Ica. Mi abuela, que era analfabeta, al quedar viuda, muy joven, se vino con todos sus hijos al centro de Ica y nos llevó a vivir a un lugar que se llama el Hospital Socorro, en la parte de atrás, ¿no? Y es una cosa muy, muy rara porque cuando llega mi abuela, eso ya eran las últimas partes de las chacras que estaban en el cercado de Ica, ¿no? Y era como vivir en dos mundos, un mundo de un callejón violento, realmente duro, y después la sequía, que era nuestro parque, ¿no? Era como entrar a la sequía y era un lugar donde ya no éramos violentos, donde jugábamos fútbol, donde cuando venía el agua, recuerdo que decíamos el golpe del agua, ¿no? Y lo interesante no era el agua en sí, sino que correr el agua hasta el puente, o sea, que no nos mojara. Y entonces ahí estaba la unidad vecinal, ¿no? O sea, esa imagen de la unidad vecinal en verano, pero sobre todo también cuando el agua pasaba, una cosa que era increíble eran los pececitos que quedaban en medio de los charcos, ¿no? Entonces, y nosotros pescábamos, a veces los metíamos en una botella de plástico, pero lo increíble era ver que ese pececito se aferraba a la vida, porque lo llevaba a donde dormía con mi hermano en una botella de plástico y siempre duraban 3 días, ¿no? El tercer día moría, ¿no? O sea, siempre moría el tercer día, ¿no? Entonces, esas experiencias de la sequía, y qué bueno que tuve una sequía,
sea, de verdad, creo que tuvimos todos los de mi barrio una sequía a nuestra disposición, ¿no? Y la sequía también nos tuvo a nosotros, ¿no? Porque sí creo que los lugares tienen vidas, los lugares también se enferman, y cuando entraban los niños que éramos a este lugar, a pesar de la violencia, porque era un barrio muy peligroso, como que el lugar se sanaba y nos sanaba a nosotros. Había un sauce que era, pobre sauce lo que le hicimos, ¿no? O sea, como vimos en una película que había una rama que daba a una laguna, quisimos hacer eso con el sauce. Entonces quisimos una rama, torcerla, pero lo que hicimos fue más bien amarrar una rama del sauce a la quincha y por donde caminábamos en la rama y nos tirábamos al agua, ¿no? Entonces creo que fue una infancia muy feliz, muy hermosa y está relacionada al río. Creo que principalmente el Ica es un lugar agrícola de distintas maneras de agricultura. Es un lugar donde ha vivido mucha gente y siempre ha estado referida o siempre de alguna u otra manera el agua ha determinado la existencia de la vida y de la gente ahí. Ya no vivo donde mi mamá, voy por supuesto todas las veces que puedo a verla, estar con ella. Ya los niños no juegan en la sequía, ¿no? O sea, se han gostado, ¿no? Pero igual yo me los llevo a las acequias, ¿no? Me los llevo a la sequía Quillobay, que es una sequía muy, muy bonita que queda también por los molinos. ¿Y por qué los llevo a esa sequía? Porque en esa sequía se pueden bañar. Está más cerca al río y no es tan peligroso como el río. En cambio, en la sequía sí se pueden bañar. Yo tengo un carro muy viejito que me lo dio mi suegro. La portada la hizo también mi esposa, ¿no? Ella ha vuelto a pintar porque ella pintaba y hacía acuarelas. Entonces, y tengo un carro muy viejo donde entran 17 niños. No pregunten cómo, pero ingresan, ¿no? Una movilidad escolar. Es una movilidad escolar, entran así como si fueran bloques, no leo, una cosa que ahí. Pero van muy felices y regresan muy felices y yo soy muy feliz porque creo devolverles un poco lo que los adultos hicimos al no cuidar esa sequía, ¿no? Entonces todavía hay lugares, hay acequias que merecen, y como lo digo en un poema que no está aquí, ¿no? Como que la acequia es una vena, ¿no? Es una vena que le queda todavía a la ciudad, ¿no? Bueno, voy a leer. Y quiero también referirme a la influencia de la poesía de Alberto en este libro, ¿no? Y Alberto es un notable poeta. Y yo creo que la gran enseñanza que he tenido, porque he leído a muchos poetas, pero con Alberto ha sido el apunte, la observación, ¿no? Siempre en un pareado te podía decir mucho más que a veces un poeta que te necesita escribir 10 páginas para decirte algo. Y gracias a Alberto también llegué a Pessoa. Y gracias a Pessoa llegué a Guren. Pero gracias a ellos también llegué a una observación y meditación del lugar en el que había crecido, que es la sequía, ¿no? Este año fui al río Ica, ¿no? Con mis hijos, con mis 2 hijos y mi esposa. Y desgraciadamente uno tiene que ir subiendo cada vez más para poderse bañar con agua que sabes que no te va a ensuciar o que no te va... Es una pena, porque a mí me da mucha vergüenza. Tengo ya 45 años y desde que tengo uso de razón, los puentes de Ica están llenos de basura. Y creo que eso es una manera muy, muy dura de responderle a la naturaleza que tanto nos ha regalado en Ica, ¿no? Bueno, voy a leer algunos poemas y esto se llama Segunda Paraca. Me dan ganas de colgar los peces en el cordel, que alejen un poco del mar que aún humedece sus branquias. El agua que los creó es la misma que los desmenuzará en un plato de metal ancho y tibio. Me dan ganas de que vuelen, pero la brisa ya los abandonó. Con los ojos muy abiertos, dormirán en los estómagos de los seres de esta casa que mientras los engullen, olvidan que ellos nadaron en aguas azules como alguna vez viví yo. Bueno, este poema se llama Ica y yo ya no puedo subir la Duna Saraja por un problema de rodillas, pero la última vez que subí
lo escribí, este poema, en un cuaderno, ¿no? Viejo que tenía. Y este es el poema que escribí en plena cima de la Duna Saraja, que es una duna está en cualquier lugar de Ica. Cuando ustedes vayan la van a ver. Desde la Plaza de Armas se puede ver esta duna, ¿no? Ica, te contemplo desde la cima de la Duna Saraja. Te veo dormir como un pétalo sucio, caído en la hendidura que abre el agua, donde las hormigas viven en botellas de plástico. Te contemplo, ciudad amada, de mejillas y pistas rotas, de árboles cercenados con saña. Expatriados de la gleba, los que abandonaron el mango y la uva, fértil y huraña, tienen aún la nostalgia cetrina de echar la semilla sobre tierra mojada. En tus venas vive el tren a blanco y negro, recogiendo la pelusa del algodón y las huidas lagunas que convirtieron en basural. Hasta donde llega esta cruz te contemplo, Ica. Musito la oración morada que aprendí a balbucear en la humilde capilla del Hospital del Socorro. Susurro tus 3 letras de río, descendiendo sus libélulas desde San José de los Molinos, donde todo es canto y agua. Tumbos envolviendo puentes y postes, de fósforo que encendían fogones, de luz y barro, para adorar el payar y las aves que morían por nosotros. Desde la cima de la Duna Saraja te contemplo, Ica. Veo mi infancia de carrizo pasear en un barco de cinamomo y sauce. Veo mis pies flacos correr descalzos por la calle Callao, mirando obreros sacarse las púas con alcohol. Canto con ellos el huayno que trajeron en la zanca de los burros que golpeaban para llegar cargando sus trenzas. Recojo tus desperdicios en Santa María, San Isidro, La Angostura y otros lugares que te han crecido porque has engordado, Ica, ciudad amada. Han pergeñado tu silueta con cemento y ladrillo. Se han apagado los pozos que disparaban su frescor por un tubo ahora sordo y ciego de los niños que sembraron recuerdos empapados de risa y crepúsculo. Desde la cima de la Duna Saraja veo tu estrella, Ica, tu elevado seno de piedra. Octubre cruza las faldas de Yauca para ver los muros blancos de un peregrinaje, pidiendo que lluevan y exploten los racimos en el aguardiente, para hablar con nostalgia de los maderos que florecen, la fiesta de los negritos, ecos de un violín que vuela por la tarde. Desde la Duna Saraja te contemplo, Ica. Los cementerios te han crecido en los huesos, han clavado las rejas por donde ya nadie puede urdir alguna aventura, la de robar mangos. Cementos te crecen por tobillos, pies, muslos, dientes y esta fina silueta de tu duna. El chaucato toca los pentagramas, despidiendo la luz, y el sol disgrega su velo en colores o huacos que el guarango grabará en su abrazo. Sol que nos iguala a pobres y ricos en su ardor. Febrero no oculta su garúa, cae el cielo en sus días. Desde la cima de la Duna Saraja, abrazado a la madera que clavó un santo, huelo tus perfumes de hierba y menestra. Pinto la huerta escondida en la silla de totora tejida al eucalipto, en casas que van despoblándose del aroma dulce de la campiña. Prendido por la arena te he visto, ciudad de algodón y pámpano, apagando en botijas el fuego de la vid. Después, canto a la sequía, la mochica. La sequía era el cordón umbilical que nos unía al río, el padre al que aprendimos a besarle los senos y regar flores y frutales que nos crecían en las manos. El agua era un pájaro que volaba bajo los pies, la sangre del cauce que permanecía seco en invierno cuando nosotros, Erit, Ingrid, hermanos míos, amados hermanos, nos protegimos del frío con las hojas de los sauces. Aprendimos de los insectos a esperar el agua, de las arañas a construir nuestra morada en el tejer de las lombrices, que nuestro alimento vivía en la tierra, y en las pezuñas de nuestros animales que bebían el agua con la sabiduría de que su muerte nos alimentaría. La acequia fue el camino que eligió la neblina, la vena que puso el río a nuestro alcance para lamerlo, abotonar su camisa a las rosas que abrían sus vinos en la orilla. La acequia
La hendidura que abrieron 100 pies y arañas fue una galaxia de moléculas húmedas, el lugar que eligió nuestra infancia, hermanos míos, que en la sequía aprendimos que el agua pasa en las antenas de las libélulas. Hermanos míos, amados hermanos, solo me queda recordarles que en los carrizos que cortamos para hacerle jaulas a las cuculís que nos traía el viento, nuestra inocencia nos espera con las mismas ansias que nosotros cuando niños venía el agua. Y bueno, ya 2 poemas más y no los canso. Y bueno, esto va para mi amiga Patricia Moyano, que la quiero un montón, le quiero dedicar estos poemas. Por la sequía corren aguas y versos, brilla el sol su rostro en la corriente, en la sequía millones de universos despiertan la vida como una fuente. La sequía sus caminos no olvida, las aguas pasan besando la arena, invernando tanto amor, tanta vida, tanta alegría mojando la peña. No hay dolor, angustia o tribulaciones, aunque la opaca luz de la tristeza calla a los pájaros sus canciones y el cauce seco nos deje sin alegría. Dios tiene en la sequía razones para lavar con agua la melancolía. El de acá, para ir, es la leña. Las manos de mi madre dejaban los leños en el fogón de adobe. Cuando ella los veía arder, entendía la clarividencia del fuego, la extraña compensación del sol. Los leños devolvían todo el calor regalado en la vida erguida que les tocó vivir. El fuego, en su corto existir, le nombraba la biografía de los colores, el amarillo cielo, el verde hoja, el rojo fruto. Cuando mi madre en los vapores de la sopa llevaba la cuchara a sus labios, sabíamos que el agua que aparía el fuego sería el último riego que recibirían. Y bueno, y con este poema me despido, se llama La Bondad. El primer poema que leí fue La sonrisa de mi madre. Aún no sabía que la mejor poesía es la que no se escribe. La ternura de su rostro y la olla en la que cocinaba a leña las tengo guardadas en mi corazón. Y en los momentos en que la tristeza me alcanza, cierro los ojos para pensar que mi madre está llamándonos a comer, mientras le digo a mi hermano que deje de arrojar los patos al agua, porque mamá se puede molestar. La sequía en la que mi infancia tuvo su patria tiene mis pasos grabados. Mi abuela se sentaba en sus laderas, devolviendo el agua a su origen, es decir, hasta hacerla nube o mar. Crecí junto a los árboles de mango, sufría con ellos en agosto, cuando desde mi ventana trasera los veía luchar contra el viento. Las 4 estaciones del año los tenía frente a mis ojos, y los ojos se me hacían verdes cuando los miraba. Aquellos árboles no los planté, ni tampoco pertenecían a mi familia, pero los adopté como padres, porque en el juego de las escondidas, desde sus ramas veía a los demás niños que me buscaban y no me encontraron. Lo más maravilloso que me pasó entre las ramas de los mangos es que vi de muy cerca cómo una cuculí alimentaba a sus polluelos y me hizo recordar a mi madre cuando le daba el biberón a mi hermana. Mi hermano y yo fuimos felices. Conocimos los zapatos a los 6 años. No los necesitábamos porque la arena es muy blanda para los pies de los niños que juegan a encontrar 100 pies o voltear a los chanchitos para ver cómo mueven sus patitas. Mi hermano tenía un poco de sol en sus cabellos y la primavera en sus manos. Plantaba todas las pepas que comía, pero la mejor semilla la sembró en mi corazón. Ahora que ha crecido y que ya no está conmigo, veo qué frágiles éramos. Frágiles como los castillos que hacíamos con el barro que se formaba cuando en la sequía dejaba de venir el agua. La pelota que mamá nos regaló en Navidad fue motivo de alegrías y riñas. Mi hermana la necesitaba para hacerse un mapa mundi en donde encontrar al país de las sonrisas, y yo la quería para patear al arco que había dibujado en la quincha. Vuelvo a hablar de la bondad porque mi vida ha sido un acto de bondad, la de los árboles, la de la sequía,
la de mi madre. El recuerdo de papá, del cual nunca me hablaron mal hasta que lo conocí. La bondad de ser niño y no parecerlo. La bondad de la pelota que pateaba y nunca se quejó. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Esa cromática infancia y ese desarrollo juvenil que evidentemente tuvo una influencia sobre tu desarrollo poético y literario, ¿qué forma cobra o qué vida, qué cuerpo tiene dentro del espacio de tu imaginación o la fantasía que tú quizá puedas proyectar dentro de un espacio aislado en tu mente? Yo creo que la mayor fantasía que tengo todos los días es mi abuela. Porque ella es la tierra, ¿no? O sea, mi abuelita, hasta ahora me despierto a las 5 de la mañana, porque ella me despertaba a esa hora, ¿no? Porque en la chacra nos despertábamos muy temprano a veces para regar. Entonces, mi fantasía es volver a verla, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso creativo de este libro, ¿no? Es decir, has empezado con una temática en especial, has ido encontrando la temática de los poemas, o ya lo tenías, digamos, planteado previamente. Si nos puedes contarnos un poco tu proceso en este libro, y si es un proceso que en todo caso tú ya desarrollas, ¿no?, en anteriores obras. Esa sería la pregunta. Gracias, Florentino. Bueno, este recoge algunos poemas de 2 libros míos publicados, pero la primera parte la escribí en 3 días, ¿no? O sea, si tienes árboles, tienes chakra, creo que es natural que salga. O sea, más bien he tenido la suerte más bien de probablemente ver eso y poder escribir, ¿no? Nunca he sufrido para escribir un poema, no. Tampoco quisiera. Escrito porque me gusta. ¿Cómo era ese poemita que no pones ahí, pero que sobre el guarango? ¿Recuerdas ese día que recogíamos guaranga? Ah, claro. Estábamos recogiendo guarango una vez en casi el centro de Ica, ¿no? Y escribimos un poema juntos, pues, sobre la vaina del guarango, ¿no? Tú escribiste la primera parte, pero yo me acuerdo de la mía. No, la tuya, pues. La que... Allá hemos recogido el sol en pedacitos, ¿no? Estamos recogiendo guarango, que es amarillo, ¿no? Y tiene el color del sol, pues, ¿no? Si te conozco, estás sacando libros. ¿Cuántos libros tienes? Sí. Unos 80, unos 100. 82. No, tengo 11. ¿Cómo vas a hacer 11? Yo tengo como 20 en mi casa. Bueno, de poesía solo este sería ya el tercero, ¿no? Pero novelas ya no vuelvo a escribir. Ya, pero sí, yo creo que es la poesía Claro, uno a veces puede tener tanta vergüenza de publicar tanto libro, como dice Alberto, no hay lectores, ¿no? Pero creo que no me he ido mal. Tengo amigos en Ica porque me han leído, ¿no? Eso me ha permitido conocer gente también, ¿no? Sí, además, pero yo siempre digo que no quiero saber nada con las novelas, pero siempre doy algunas excepciones, ¿no? Y una es Viendo llover en Iquique de Daniel, ¿no? Que es un libro maravilloso que todo peruano y todo chileno debía leer. Bien, muchas gracias. Vale. Gracias. Sí, claro. ¿Tienes lapicero?